Tomemos nuestras Biblias en la mano y oremos en voz alta, los niños también. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu poderosa palabra. Creemos, mi Señor, que tiene poder para obrar maravillas, aún para hacer de nosotros el hombre y la mujer que tú quieres que seamos. Por eso, oh Dios, disponemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo para recibir con mucha alegría tu palabra. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Este mensaje se llama Viviendo para Dios. Viviendo para Dios. Y les voy a pedir que vayamos en nuestras Biblias al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento y vamos a leer lo que dice Dios aquí. Nos lo dice a nosotros, nos lo dice a los grandes y a los niños, a todos. Gálatas 6:16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Vamos a parar aquí. Dios dice que andemos en el Espíritu y la palabra Espíritu está escrita con, a ver niños, con mayúscula. Muy bien, muy bien. Yo voy a traer premios, creo, la próxima vez acá al niño que contesta. Muy bien. Dice Espíritu con mayúscula, significa que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Quiere decir que entonces podemos andar en esta vida según el Espíritu, pero también podemos andar o vivir esta vida en fuerte, todos, o si no podemos andar en la carne. Dios mío. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué significa la carne? La carne significa la naturaleza humana. Esa naturaleza con la que nacimos por causa del pecado. Nacimos no con ganas de hacer el bien, sino con muchas ganas de hacer el mal. ¿Cuántos de ustedes conocen la envidia? No porque les contaron, sino porque la sintieron. A ver, los niños, Rodriguito, ¿conoces la envidia? ¿Sí? ¿Es bonito? Feo, uno siente feo. Valeria, ¿tú conoces la envidia? Feo. ¿Por qué fulana tiene ese juguete que yo quería? ¿A cuántos les ha pasado? A ver, los grandes. A ver, nos ha pasado a todos. Fíjate el carro que se ha comprado. Y después se compra un departamento. Yo no sé, no entiendo. Dios, ¿por qué hace estas cosas? Yo quiero un carro. Nos pasa a todos. Deseos de la carne. Por eso está escrito en la Biblia, para que nos conozcamos. Y hay un conflicto interno. Quiero hacer lo bueno, pero después no logro hacer lo bueno. ¿A cuántos nos pasa? Es que nos está diciendo los deseos estos de la carne o deseos de la naturaleza pecadora son contra los deseos de Dios. Y son enemigos. Quiero leer mi Biblia, sí Señor. Ahora cuando regrese a mi casa, yo me voy a poner al día en el plan diario. ¿Qué pasa? Llegas a tu casa, almuerzas rico, después, ay, qué cansado estoy. Voy a descansar.
Y los planes de leer mi Biblia quedaron atrás y no lo hice porque ganó la carne sobre el espíritu. ¿A cuántos les ha pasado? Sí, este domingo vamos puntual al servicio. Suena el despertador un ratito más y te duermes media hora más y luego llegas tarde o ya no vienes. ¿A cuántos les pasó? Conflicto de la carne y el espíritu. Estás aquí y la carne está. Conflicto. El espíritu quiere, pero la carne no quiere. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no irán al cielo, no estarán con el Señor Jesús para la eternidad. ¿A dónde irán? Eso es, al infierno. ¿Con quién? Con el diablo. ¿Cuántos quieren ir al infierno con el diablo? ¿Qué dicen, niños? Di conmigo, no, gracias. No quiero ir. Pero ¿quiénes van a ir ahí? Los que hacen estas cosas. Pero es que yo soy cristiano. ¿Un cristiano no hace estas cosas? ¿O sí? Ahí hay una lista larga de las obras de la carne. Las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Deja tu mano en alto. Dios mío, ayúdame a vencer toda tentación. Yo quiero andar contigo, Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu, y esto es Dios, es amor, gozo. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué les parece? Con los niños también, los papis, las mamis, todos. Gálatas 5:22. 1, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz. Gloria a Dios, qué bien se escucha a todos leyendo la palabra de Dios. El fruto del Espíritu. Esto es lo que quiere Dios que nosotros tengamos en nuestra vida. Yo les voy a preguntar, niños, ¿mentir es fruto de la carne o del Espíritu? Muy bien, muy bien. ¿Amar a tu hermano es de la carne o del Espíritu? Sí. ¿Y robar? Aunque sea una cosa chiquitita. Y no va sino, muy bien, muy bien. Pelear, ¿será de la carne o del Espíritu? Pura carne. Entonces, cuando peleas con tu hermano o con tu hermana, es fruto de la carne. ¿Le agrada a Dios? ¿Y ese fruto nos lleva al cielo? ¿A dónde? Yo no quiero.
Y si papi y mami pelean, ¿es del espíritu o de la carne? Uy, ¿seguros? Sí, pelear con el vecino es fruto de la carne, de la carne. En fin, pelear no le agrada a Dios. Los pleitos, lo hemos leído. Más bien dice, la mansedumbre es fruto del Espíritu. Quiere decir que si es que yo soy manso, dice la Biblia, que Moisés era más manso que todos los hombres. Manso. ¿Y saben qué quería hacer el pueblo de Israel con Moisés? Querían matarlo. Agarraran piedras y querían tirarle piedras hasta matarlo. Pero Moisés era manso. ¿Qué hacía Moisés cuando el pueblo hablaba mal de él y querían matarlo? Moisés se iba a orar delante de Dios. Dios mío, misericordia por este pueblo. Te pido, Señor, misericordia. Él no agarraba una piedra también y después decirle a Dios, ellos empezaron primero. No, él era manso. Eso no quiere decir ser menso o tonto. Quiere decir ser un buen cristiano guiado por el Espíritu de Dios. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiere decir que llevamos a Cristo todos esos deseos de la carne y decimos, crucificados están juntamente con Cristo. Yo no voy a hacer los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu. Y voy a dar frutos del Espíritu. ¿Qué dicen los papás y las mamás? Amén. Qué bueno. ¿Es este mensaje para nosotros? Creo que el Señor nos ha visto cómo estamos viviendo. ¿Nos verá el Señor cuando estamos en la casa, niños? ¿Y en la calle? ¿Y nos ve en el colegio? ¿Y en el parque? Donde quiera que estamos nos ve. Y este mensaje es bueno para nosotros. ¿Cuántos queremos ser buenos cristianos? ¿Cuántos queremos heredar el reino de Dios? Todos queremos. Entonces tenemos que andar en la carne o en el espíritu. En el espíritu, en el espíritu. Si vivimos por el espíritu, entonces andemos por el Espíritu, de acuerdo como Él nos guía, nos guía. Gritar a otra persona e insultarla, ¿es de la carne o del Espíritu? Pura carne, terrible. Y quiero contarles la historia de unos niños que tuvieron una vida muy tan importante que la tenemos en la Biblia. Me estoy refiriendo a unos reyes de Israel. Ya que hemos estado leyendo primera, segunda Crónicas, pues veamos de estos reyes. Segunda Crónicas 24:1. 24:1. Dice así, está en el Antiguo Testamento. ¿Ya lo encontraron? Dice, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 42 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Beerseba. 7 años. ¿Cuántos años tienes, Rodriguito? ¿7? ¿Sí? A ver, ven, Rodriguito. Ahí está. Miren todos. Así era Joás, rey en Jerusalén. ¡Wow! Sí, hubo reyes de la edad de Rodriguito. Ahora vamos a escuchar su historia. ¿Sí? Regresas a tu lugar, por favor, Rodri. Y dice,
El siguiente versículo 2. E hizo Joás lo recto ante los hijos de Jehová todos los días que Joiada, el sacerdote, en todos los días del sacerdote. Hizo lo bueno, es decir, solamente frutos del Espíritu daba este niñito. 42 años reinando en el trono de Jerusalén. Era descendiente de David y por tanto él era el rey. Pero cuando murió el sacerdote Joiada, que venía a ser como su pastor, digamos, ¿qué hizo el rey? Hizo muchas cosas malas, solamente frutos de la carne, muy mal. No obedecía al Señor y nunca se arrepintió. Qué vida tan triste de Joás, que fue escondido cuando mataron a su padre, que era el rey, y a todos sus hermanos. Y hubo quien lo escondió. Y cuando él tenía 7 años, el sacerdote dio órdenes para que lo defendieran y él fuera rey. Pero siendo rey se alejó de Dios una vez que el sacerdote murió. Se olvidó de Dios por completo. Hizo toda clase de cosas malas. Tan malo era que mandó a matar al sacerdote, al hijo del sacerdote Joiada, que ya era sacerdote, lo mandó a matar. Ni siquiera fue agradecido con aquellos que guardaron su vida. Cuando nos alejamos de Dios, nos volvemos como Joás. Niños, escúchenme, nunca, nunca, nunca se olviden de Dios. Nunca se olviden de Jesús, y esto también es para nosotros grandes, porque cuando él fue niño era fiel a Dios, pero cuando creció y cuando murió el sacerdote, él le dio la espalda a Dios. Ahí en sus Biblias tienen todas las cosas malas que él hizo. Tanto adultos como niños tenemos libre albedrío. Podemos escoger lo que hacemos y se llama autogobierno. Nos tenemos que gobernar a nosotros mismos. No leo mi Biblia, mejor me voy a descansar un rato. Y después a ver televisión y después ya estoy tan cansado que me voy a dormir. No, voy a leer mi Biblia. Preguntémonos, ¿esto es fruto de la carne o es del Espíritu? Y con ese libre albedrío o poder de tomar decisiones que Dios nos ha dado, hagamos los frutos del Espíritu. Porque miren ustedes el triste final de este rey que empezó también, el rey Joás. Vamos a ver otro niño. Segunda de Crónicas 33:1. 33:1. Dice así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Miren cómo pasan a la historia estos reyes. Y nos lleva a pensar, ¿cómo pasaré yo a la historia? ¿Cómo pasaré yo a la memoria de las personas una vez que el Señor me haya llamado y me haya muerto? Como este rey Joás, que al final hizo lo malo, o como el rey Manasés, que toda su vida hizo lo malo. Manasés hacía las obras de la carne desde los 12 años. Hay niños acá que tienen 12 años y menos. Siempre se hacía las obras de la carne.
No le importaban los mandamientos de Dios y hizo cosas muy, pero muy malas. Un día, siendo ya grande, el rey Manasés se arrepintió y destruyó todo lo que ofendía a Dios en Jerusalén y en todo el reino de Judá. Mandó a destruir todo lo que ofendía a Dios en su palacio y en todo el reino. ¿Habrá en nuestros hogares cosas que ofenden a Dios? ¿Tenemos música pirata? ¿Tenemos videos pirata? Eso es robar. ¿Tenemos libros pirata? Eso es robar. Tenemos cosas que ofenden a Dios en nuestras casas por el amor a la persona que nos regaló ese determinado objeto. ¿Acaso nuestro amor a Dios no debe de ser más grande que aún aquella persona que nos regaló ese objeto? Amarás al Señor Jesús sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, aún las personas más amadas. ¿Habrá algo en casa que ofende a Dios? Este rey se arrepintió y como se hacía visible ese arrepentimiento, cuando él destruyó y mandó a destruir en todo su reino, aún en su palacio, todo lo que ofendía a Dios. Dios perdonó al rey Manasés y lo restauró y murió haciendo las obras del Espíritu. ¿Alguien quiere ser como el rey Manasés? ¿Qué dicen? Sí, este niño pequeño. Veamos otro niño. A ver, ¿a cuántos niños les gusta ver historias de niños como ustedes? Sí, les gusta. Yo sabía que les iba a gustar, pero no solamente gustar, sino que Dios nos hable a todos, a los grandes y a los pequeños. ¿Qué dice la iglesia? Muy bien. Segunda Crónicas 34:1. 34:1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Ah, sí, sí tienen un aplauso. Miren ustedes. Un niño, un adolescente, un joven, un adulto que jamás no se desvió, caminó recto a los ojos de Dios. Mandó a destruir todo lo que ofendía a Dios en su palacio y en su reino. Oró y lloró delante de Dios pidiendo perdón por los pecados de sus padres y de su pueblo. Mandó en todo el reino que adoraran a Dios. Hizo arreglar el templo que estaba semidestruido, olvidado. Ya no habían sacerdotes, ya no habían levitas, ya no había adoración. Y este rey mandó a que todo el reino, toda la gente adorara a Dios. Mandó llamar a los sacerdotes y a los levitas y los volvió a poner en sus turnos para servir al Señor y ofrecer los sacrificios como Dios había ordenado. También mandó a llamar a los cantores para que en forma continua y permanente se adorara a Dios y se cantaran canciones de adoración al Señor. Y mandó celebrar la fiesta de la Pascua que había quedado en el olvido y ya no la habían vuelto a celebrar. Un buen rey
un buen rey. ¿Cuántos queremos ser así? Josías, como el rey Josías, él lo hizo en el Antiguo Testamento. Nosotros, que tenemos la palabra de Dios para leerla todos los días, que somos llenos del Espíritu y tenemos a un Redentor que pagó por nuestra vida, ¿no lo podremos hacer? ¿No lo podremos hacer? Sí podemos, sí podemos. Pero tenemos que entender que estos reyes tuvieron la misma libertad de acción y de tomar decisiones que cada uno de nosotros. Cada uno de ellos decidieron, y eso es lo que me maravilla tanto de Dios, que siendo Dios y pudiendo forzarnos a hacer algo, no lo hace. ¿Por qué? Porque Él quiere que lo hagamos por amor. No por imposición, sino por amor. Que estemos aquí por amor a Él, no porque fuimos obligados. Que oremos por amor a Él y porque nos gusta estar en su presencia. Que nos guste tener amistad e intimidad con Él, no forzados. No forzados, sino porque nosotros lo elegimos. Tenemos libertad para decidir. Tenemos nosotros que detenernos y pensar nuestra vida. ¿Cómo estamos andando? ¿Cómo vamos a pasar a la memoria de las personas que se queden después que hayamos partido a la presencia del Señor? Espero, a la presencia del Señor. Eso se llama autogobierno, cuando conscientemente yo digo, esto que voy a hacer es una obra de la carne o del Espíritu. Es de la carne. Por amor a mi Dios no lo voy a hacer. Y podamos caminar de su mano en forma continua y permanente. Y si alguna vez hacemos una obra de la carne, no dejemos pasar los días y días y días y días. No, inmediatamente postrados de rodillas delante del Señor. Dios mío, me arrepiento de esta obra de la carne. Te he ofendido a ti, mi Señor. No quiero volverlo a hacer más. Destruyamos en nuestra vida todo lo que ofende a Dios. Y no me refiero solamente a destruir cosas físicas. Destruyamos malos hábitos, malas costumbres. Destruyamos palabras deshonestas, malas palabras de nuestra boca. Destruyamos los malos pensamientos de envidia y aún de odio. Es asombroso, pero aún siendo niño se puede odiar. No, yo no voy a odiar a nadie. Y muchas veces los hermanos pequeños pelean o adolescentes y le dicen el uno al otro, te odio. ¿El odio es fruto de la carne o del espíritu? Jamás nuestras bocas digan, te odio absolutamente a nadie. Nunca nuestra alma caiga presa en el odio y la amargura, porque entonces no recibiremos la gracia de Dios. Y es por la gracia de Dios que podemos hacer las obras del Espíritu. Romanos 8:12, vamos a leer lo que dice. Hay muchos pasajes en la Biblia donde nos habla de andar en la carne o andar en el Espíritu. Romanos 8:12 dice lo siguiente: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos en la carne. No le debemos nada a la naturaleza pecadora, no le debemos nada. Es lo que está diciendo. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos en la carne, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Fuerte, otra vez,
Moriréis, y este moriréis es de muerte eterna, el infierno en compañía del diablo y sus demonios. ¿Alguien quiere esto? La Biblia lo dice, es lo que Dios dice, y yo creo todo lo que dice la Biblia. 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, viviréis, viviréis. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Dice así tu Biblia como en la mía? Otra vez, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y los que dicen que son cristianos y hacen las obras de la carne, entonces ¿no son hijos de Dios? Ya nos dejó pensando a todos. Eso es hermoso de leer la Biblia. Excluye. Dice, estos son hijos de Dios. Por tanto, la palabra de Dios nos enseña que debemos de vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Por el silencio en este lugar entiendo que hay muchas obras de la carne que tenemos que destruir. ¿Es así? Hay mucho que destruir. Hagamos como Josías, destruyamos todo lo que ofende a Dios. ¿Renegar será de la carne o del Espíritu? Los niños están tan atentos. Hablar mal de una persona, ¿será de la carne o del Espíritu? De la carne. Destruyamos todo aquello de la carne que aún queda en nuestras vidas. La madurez de un cristiano no se mide por el tiempo que asiste a la iglesia o por todos los cursos que tiene. No, la madurez de un cristiano se mide por los frutos del Espíritu que da. Por todas las veces que vive según el Espíritu y no según la carne. Aún los niños pueden tomar la decisión de vivir en el Espíritu. Todos podemos tomar esa decisión. Si tomamos esa decisión, entonces seremos mejores hombres y mujeres y niños. Seremos mejores esposos, esposas, hijos, padres, mejores ciudadanos de esta nación. Seremos mejores en todo, en calidad de personas. No nos acostumbremos a vivir según la carne, porque Jesús no murió en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos como vivíamos antes. Él espera que demos frutos del Espíritu. Y vamos a tomar unos minutos para orar, cada uno en su lugar, hacer una oración privada. Permitamos que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Y sigan escribiendo para poder escribir las obras de la carne que el Espíritu Santo nos vaya indicando que tenemos que destruir. Guíanos, Espíritu Santo. Trae a nuestra mente todas aquellas obras de la carne en mi vida, para que yo, Señor, las destruya. Destruya todo lo que es la mentira, el chisme, la murmuración, el renegar, los pleitos, fornicación, adulterio, todos esos pensamientos y acciones.
Oh Señor, tú no moriste en la cruz del Calvario para que yo siga dando frutos de la carne. Yo quiero vivir conforme el Espíritu. Escribe lo que el Señor te está mostrando. Puede incluso mostrarte cosas físicas que hay en tu casa y que tienes que destruirlas, no regalárselas a alguien más, sino destruirlas y decir: hasta aquí llegó el día en que yo vivía dando frutos de la carne. De aquí en adelante, Señor, gobernaré mi vida para dar frutos del Espíritu, mi Señor. Que te den honra, gloria, alabanza. Y que el día que yo parta de este mundo, mi Señor, deje una buena memoria, haya una buena memoria de mí. Señor, no quiero ser como aquellos reyes de los que se dijo y se dice hasta ahora, que hicieron lo malo delante de tus ojos. Yo quiero, mi Señor, que se diga de mí que hice lo recto delante de tus ojos. Dios mío, derrama de tu gracia, misericordia, mi Señor. Nos arrepintamos no de palabras, sino nos arrepintamos dando frutos de arrepentimiento, genuinos, sinceros, palpables, mi Señor. Oh Dios mío, queremos ser esos cristianos y esa iglesia que se necesita, mi Señor, para transformar esta nación. Transformemos en primer lugar nuestras vidas, nuestras familias, nuestras casas, oh Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, Dios mío. Josías fue un niño que dio órdenes aún a adultos. No menospreciemos a los niños, porque Dios habla muchas veces por la boca de los niños. Papi, mami, habrá oportunidades en que deban dejarse guiar por lo que sus hijos les dicen. El Señor Jesús dijo que fuéramos como niños. Papi, mami, no les resta a ustedes autoridad. Si es que uno de sus hijos le dice: mami, eso es fruto de la carne. Y ustedes le dicen: gracias, hijito, hijita, gracias. Tienes razón. Sus hijos necesitan verlos arrepentirse también. Y ellos también anhelan que ustedes den mucho fruto del Espíritu para beneficio de ustedes mismos y de toda su familia. Se necesita un corazón humilde para reconocer: oh Dios mío, hoy me corriges a mí y me exhortas a mí por la boca de mi niño, de mi niña. La humildad nos lleva a agachar el rostro y decir: Dios mío, perdóname, hice mal. No les resta autoridad. Crecerán delante de sus hijos y aprenderán ellos humildad. Y luego sus hijos serán mejores adultos para enseñar a sus nietos. Así es la familia. La autoridad está en los padres, pero los padres no son más grandes que sus hijos delante de Dios. Espiritualmente pueden tener la misma estatura o incluso
alguno de sus hijos tener mayor estatura espiritual que ustedes mismos. Si eso ocurriera, no compitan con sus hijos, alégrense, porque así como Josías fue bendición para su pueblo, así un niño, una niña en casa puede ser bendición para toda la familia. Sí, hijito, sí, hijita, tienes razón. Yo me equivoqué. Yo hice mal. Gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio nuestro y tú estás haciendo la obra. Porque yo he cumplido, mi Señor, con enseñar tu palabra. Mas el fruto de ello lo harás tú, mi Señor. Los corazones cambiados, arrepentidos delante de ti, solamente tú, Espíritu Santo, lo puedes hacer. Porque eres tú el que redarguye y eres tú el que convence de pecado y de juicio. Gracias, Padre. Amén. Amén. Estoy segura que los niños que están aquí esta mañana quieren ser, ¿como cuál de los reyes quieren ser? A ver, niños, ¿como cuál de los reyes que hemos visto quieren ser? Fuerte, fuerte, fuerte. Prepárense, padres, a tener sus Josías en casa. Prepárense, padres, será bendición para ustedes. Pero estoy segura que Josías no hablaba a los adultos con, vamos a decir, mandoneándolos, porque andar en el Espíritu es andar con humildad, nunca gritando, imponiendo, desafiando, sino con humildad. ¿Qué dicen, niños? Con humildad. Sus papás les van a enseñar lo que es la humildad. Y bien, ¿cuántos se alegran por este mensaje? Yo también. La palabra de Dios tiene tantos tesoros que podemos descubrir. No les voy a preguntar qué frutos hay en su casa. Ustedes mismos lo saben. Ustedes mismos, guiados por el Espíritu, vayan y destruyan todo lo que ofende a Dios. Y la iglesia dice, amén, amén. Eres bueno, mi Señor. Ah, cuántos Josías en la iglesia. ¿Será bendición que muchos Josías hayan en MBC? Yo creo que sí, muchos Josías en MBC, que vayan creciendo, y si nos pasan en estatura espiritual, yo seré la primera en celebrar, y los demás también, por supuesto que sí. Padre, gracias. Y a los que han venido por primera vez, antes de retirarnos, quiero contarles que Dios es bueno. Dios creó el universo entero, creó también el planeta Tierra, creó el sol, la luna, las estrellas, creó el mar, las montañas, los ríos, todo lo creó Él. También los animales, los árboles, las flores, los pajaritos que cantan en la mañana, todo lo creó Dios y lo creó bueno, muy bueno, dice su palabra. Y creó también al ser humano, pero lo creó diferente que todo lo demás. Lo creó a su imagen y semejanza. Tú y yo tenemos imagen y semejanza de Dios en nosotros mismos desde que nacimos. Y nos dio la bendita capacidad de tener una amistad con Él. Estoy segura de que el rey Josías hablaba con Dios. Es la única manera de ser guiado por el Espíritu de Dios. Hablando con Él, escuchando su voz.
cuando nos enseña a leer la Biblia. Para eso fuimos creados. Pero Adán y Eva pecaron, ofendieron a Dios, hicieron lo malo delante de sus ojos, se rebelaron contra Dios. Y desde el momento que se rebelaron sucedió lo que Dios les había dicho. El día que ustedes coman de ese árbol, ustedes morirán. No murieron físicamente en el acto, pero murieron espiritualmente. Quedaron separados de Dios. La Biblia nos dice que el pecado, cualquiera que sea, hace una división entre el ser humano y Dios. Y por eso le buscamos tanto, por eso quisimos acercarnos tanto tiempo y no era posible. ¿Por qué? Porque nuestros pecados estaban allí haciendo una división. Sin embargo, Dios nos siguió amando a todos los seres humanos. Él ha dicho que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. ¿Cómo es eso? Si el pecado una vez cometido, ya cómo se quita, cómo se borra. Es imposible. Si hacemos una obra buena, no borra lo malo que hicimos ayer o antes de ayer. La Biblia lo dice así. Es imposible, queda. No hay forma de borrarlo. Pero Dios en su infinito amor y misericordia trajo la solución a ese problema de separación de Dios. Y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, que nació de una virgen y que voluntariamente fue a la cruz del Calvario y murió allí. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Él tomó todos nuestros pecados y le fueron cargados, imputados a Él, todos los pecados de todo el mundo y de toda la historia. Y murió en la cruz pagando por ese pecado. No tenía que hacerlo, pero lo hizo por amor. Y murió. Y después de 3 días resucitó. En la cruz del Calvario había derramado su sangre. Y eso nos hace recordar que cuando Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él en el río Jordán, dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo único que borra el pecado es la sangre de Jesucristo. Y si hoy tú crees, si tienes fe, hoy tus pecados pueden ser perdonados por Dios, porque es el único que perdona pecados, perdonado por Dios, pero limpiado también por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo puede ocurrir esto? En primer lugar, ya lo dije, teniendo fe. En segundo lugar, reconociendo: sí, Señor, yo te he ofendido. Reconociendo los pecados que cada uno cometió. Y en tercer lugar, abriendo las puertas de tu corazón para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador y poniéndote humildemente delante de Él y bajo su gobierno para obedecerle en cada área de tu vida. Si quieres esto el día de hoy, entonces, antes de irnos, te pido que me acompañes en una oración, inclinando tu rostro y cerrando tus ojos para que nada te distraiga, pero en voz alta, orando en voz alta. Y vamos a orar ahora sí, los niños también. Dios mío, hoy me acerco a ti, reconociendo que he pecado muchas veces. Y Señor, hoy me arrepiento de todo corazón, de todas las veces que yo te ofendí. Reconozco, Señor,
he hecho lo malo delante de tus ojos. Y me arrepiento y te pido perdón. Gracias, Señor Jesús, porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Tú tomaste mi lugar y recibiste el castigo que yo merezco. Por eso, Señor Jesús, yo te reconozco hoy como mi único Señor y como mi único Salvador. Abro las puertas de mi corazón para que tú gobiernes en mí. Te recibo, mi Señor, para andar de tu mano todos los días de mi vida. Hoy te entrego toda mi vida, Señor, para honrarte y para amarte todos los días. Gracias, Señor Jesús. Amén.